Un niño de 9 años violado por otros menores en un colegio de Jaén. Una agresión a un profesor en Jerez de la Frontera que se hace viral en las redes sociales. Un estudiante al que propina una paliza en el recreo a las puertas de su colegio en Aranjuez. Algunos estudios afirman que aumenta el número de agresiones a profesores y el desánimo cunde entre muchos docentes, mientras también crece la alarma social. El número de casos donde menores dentro o fuera del entorno escolar son protagonistas de actos violentos están generando una gran preocupación entre la sociedad, amplificados por su impacto mediático. Sobre las causas de este inusitado número de casos entre jóvenes hablaremos como siempre con nuestro compañero Abel González, que lleva años estudiando el fenómeno de la violencia juvenil, especialmente en los centros educativos. Abel, muy buenas. ¿Se ha desatado la violencia en los centros escolares? Pues desgraciadamente se ha desatado la violencia, pues no te puedo contestar directamente a la pregunta porque no tenemos datos que sean fiables a este respecto. La violencia en las aulas. Bueno, la violencia en las aulas, pues primero hay que ver si ha aumentado la violencia entre los propios chavales, qué tipo de violencia ha aumentado. ¿Han aumentado la violencia psicológica, ha aumentado la violencia física? ¿Han aumentado los abusos o las agresiones sexuales dentro de los centros educativos? No lo sabemos, no tenemos muchos estudios que nos digan o con los que podamos comparar si esto está sucediendo. Los estudios que tenemos, que más se realizan, que son los de maltrato y acoso entre escolares, que por desgracia tampoco prestan demasiada atención a este acoso escolar, nos dicen que las cifras se mantienen, no es que esté aumentando. Ahora, la violencia entre los jóvenes de una manera generalizada, con el caso que hemos puesto de la paliza que se pega a un niño a las afueras de un colegio, está aumentando. Los datos que tenemos en cuanto a datos oficiales de la Fiscalía, a datos recogidos por diferentes investigaciones criminológicas, nos dicen que todo lo contrario, lo que está sucediendo es que está disminuyendo la violencia. Ahora bien, tenemos una serie de casos puntuales, ¿no? Y tenemos una serie de casos puntuales que han sido muy graves y por tanto han tenido mucha repercusión mediática. Y ahora se une, sobre todo a este caso, y es que son más visibles y tienen más imágenes. Por ejemplo, el caso que hemos puesto de este profesor que enseña la mano, vamos, que hace una foto de la mano y se hace viral, sí, el caso se hace viral en Facebook. Claro, no es lo mismo el leer una noticia de que un profesor sufre una agresión leve por parte de un alumno. Eso no nos llama mucho la atención, pero si vemos ahí la mano, en las condiciones que está esta mano, pues eso sí nos llama más la atención, se ha hecho viral y eso hace que exista una mayor preocupación, una mayor alarma. Ahora bien, lo que nos preocupa y un poco el centro del debate que queríamos traer en este programa, ¿han aumentado las agresiones hacia los profesores? ¿Qué sucede en el mundo de los profesores? Bien, pues aquí tenemos los datos que nos aporta un estudio del CESIF, que es un sindicato, y en este caso lo primero que debemos preguntarnos es acudir a la fuente, cómo se ha hecho este estudio, qué preguntas se han hecho, cuál es la muestra. Bueno, pues te vas a la fuente y yo no he encontrado nada. Lo único que he encontrado en este caso es la nota de prensa, que pone resumen de la encuesta de violencia escolar. Y han preguntado por la percepción de la vida en el centro, si es difícil, si es agradable, si no es agradable. Si a ti te preguntan si en tu puesto de trabajo es agradable, tu puesto de trabajo. Sí, el mío sí. Sí, unos días sí, otros no, ¿no? Continuamos. ¿Cómo son las relaciones alumnos-profesores? ¿Malas, no buenas, buenas, muy buenas? Hombre, dependerá, ¿no? Es decir, que para mí este estudio que dice que el 90% de los profesores ha sufrido algún tipo de violencia, pues no es válido hasta que no vea en qué se ha basado, que es lo que venimos reiterando. Ahora bien, nos vamos a otros datos que tenemos por parte del estudio del Defensor del Pueblo, que también hemos hablado aquí algunas veces de los dos estudios del Defensor del Pueblo, uno publicado en el año 2000, otro en el año 2006. Y en el último, en el del año 2006, pues tenemos una parte en la que nos habla precisamente de los profesores como protagonistas de los problemas que suceden en los centros educativos, ¿no? Y los conflictos que podemos tener en este sentido. Aquí vemos que han sufrido una agresión física directa, pues el 14% de los profesores a manos de los alumnos, que lo hayan visto, ¿vale? Esto se pregunta desde el punto de vista de los testigos, no que hayan sido víctimas, sino si han visto algún tipo de agresión
a sus compañeros. Y aquí tenemos un 14%, pero también tenemos un 5% que dice que ha visto alguna agresión del profesor al compañero. Estamos hablando de datos de 2005. Ha llovido desde entonces, pero son los datos que tenemos pero más... cualquier profesor que cuando hablas con claustros completos de profesores y das formación, como en mi caso a muchos profesores, los que llevan más de 10 años trabajando, y este estudio es de hace 12, vienen de una forma más personal o cualitativa. Su percepción es que sí que ha aumentado, digamos, vamos a dejarlo en tensiones, entre la tensión existente entre profesores, alumnos, incluso también el contexto familiar. Aquí tenemos dos problemas. Uno, ¿qué es lo que nosotros percibimos? Que a mí también me ha pasado. En la formación que doy a los profesores, pues hablas con ellos, y de hecho aquí ya he dirigido 4 trabajos fin de grado que han pasado encuestas en el ámbito de los profesores. Hemos realizado preguntas en este sentido. No se pueden generalizar porque no tenemos una muestra suficiente, pero sí perciben la mayoría de ellos que ha empeorado la situación. Precisamente lo que tú dices, y nosotros le hemos preguntado de 5 años para acá, no 10 años, 5 años. Sí ha empeorado la situación, pero cuando les hemos preguntado de qué tipo de problemas están sufriendo, los tipos de problemas que están sufriendo sobre todo son lo que ellos consideran una falta de respeto. Una falta de respeto, que eso sí lo han considerado. Y no por parte de todos los alumnos, porque nos dicen que existen alumnos bastante buenos, que es la generalidad, pero existen diferentes grupos de alumnos que sí son los que generan estos problemas. Y estamos en lo mismo de siempre, es un grupo reducido, pero que hace mucho ruido y que genera la mayor parte de problemas. Amplificado también por los medios de comunicación. El titular que nos ha dado pie a la primera pregunta no era una pregunta, sino una afirmación, un titular en ABC que decía: se ha desatado la violencia en las aulas. Claro, tú imagínate, se afirma, ¿no? Exacto, imagínate en ese titular: se ha desatado la violencia en las aulas. Madre mía, parece que nuestros hijos van a Vindán, y no sé, nosotros tenemos hijos y en el colegio pues afortunadamente hay una convivencia normal, y lo que nos dicen los datos en todos los sitios es que la mayor parte del tiempo se convive de manera pacífica en los centros educativos. También es verdad que los profesores, igual que te dicen algunos que ha empeorado esa relación, también dicen que la presión mediática sobre los casos de, sobre todo, bullying, etcétera, o de tanto impacto como estos últimos que hemos visto, pues también está generando que haya una mayor presión por parte también de las familias, que al ver este tipo de noticias se preocupan más, ¿no? Ahora bien, lo que dices de las familias, esa es otra parte importante, en la que sí se ha percibido en los diferentes estudios, y también de una manera cualitativa con diferentes entrevistas, grupos de discusión, o lo que podemos trabajar en los centros educativos, sí se ha percibido que cada vez es más complicada la comunicación o la intervención de determinadas familias. Es decir, tenemos un porcentaje mayoritario de familias que participan en la vida del centro, en la convivencia, y que casualmente sus hijos no tienen ningún tipo de problema, y luego tenemos un grupo reducido de familias que ni siquiera se las localiza a la hora de tener una tutoría. Es decir, que ese problema sí existe también en cuanto a la participación de las familias en la vida de los centros educativos, que es algo que también tiene que ser importante para prevenir y trabajar los problemas de convivencia que puedan surgir. Y como resumen de esta primera parte, ni mucho menos es que se haya desatado la violencia en las aulas, lo que leemos. Lo que sí se está desatando es una alarma social que nosotros estamos analizando ahora. Vamos a publicar algunos datos dentro de poco, en el que pues estamos viendo que no solo la sociedad percibe que existe mayor violencia en las aulas, sino que también se está legislando por parte de los políticos en ese sentido, sin basarnos en lo que puede ser la realidad. Los casos, evidentemente, que generan, desde luego, pues un impacto mucho más alto, es con el que empezábamos, el caso de la violación de un niño de 9 años en un centro educativo. ¿Cómo es posible que esto ocurra? ¿Cómo es posible que además que ocurra ya no solamente entre menores, sino dentro de un centro educativo? Bueno, ten en cuenta, puede suceder dentro de un centro educativo, puede suceder cualquier cosa. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo dentro de los centros educativos, es donde nuestros menores están gran parte del tiempo, es donde mantienen sus relaciones, ¿no? Sobre todo niños de estas edades, de 9 años.
No es que salgan por ahí solos, no es que estén por ahí solos en la calle, sino que donde se juntan es en el centro educativo. Por tanto, ahí pues existen mayores oportunidades para que se produzcan estos problemas. Y después tenemos otra parte, porque en este caso lo único que ha salido en los medios es que se ha producido una violación, que fue precisamente el hospital el que dio la voz de alarma, el que se lo puso en conocimiento de la Fiscalía, y la Fiscalía, al ver que eran inimputables, no tener 14 años, pues se lo ha pasado a protección de menores, ¿no? Que es donde se debe trabajar. Y no tenemos tampoco muchos más datos, qué tipo de violación se ha producido, qué ha podido pasar. Mira, yo en este caso tuve una experiencia con niños todavía más pequeños, en los que pues se produjo lo que podríamos considerar una violación, ¿no? Y es que introdujeron un juguete a otro niño y eso, claro, pues dio ahí la voz de alarma, le han hecho, y era todo esto dentro de un juego, dentro de una experimentación que se lo podían haber metido en la boca en otro sitio, no sé. Debemos valorar hasta dónde llega esto. También en ese caso a mí me preocupa otra parte, sin entrar a analizar lo que nos sucede siempre, ¿no? Porque no tenemos los detalles. Si tenemos los detalles, pues podemos decir, hombre, es que esto ha sido un caso bastante grave en el que los niños sabían lo que hacían, querían hacer eso, y ahí bueno, pues ya tenemos que ya tenían 13, 14 años, sí, o rozando los 14 No, 14 años. No, tenían 13. Habrá que ver eso, pero aquí me preocupa una cosa sobremanera, y esto puede haber desatado esa voz de alarma que sí puede estar fundada. Y es que actualmente tenemos un problema en cuanto a la educación sexual de nuestros menores, y es que toda la educación sexual que están recibiendo la reciben a través de Internet. Y en Internet, ¿qué es lo que tenemos? Pornografía. Las relaciones que se producen en los vídeos que ellos pueden consumir son de dominio-sumisión, son violentas, la mayoría de ellas, ¿no? Lo que hay, además es el 90% de lo que sucede. Y en ese caso esa es la educación que están recibiendo. De hecho, tenemos también por parte de las Fiscalías de Menores, han dado la voz de alarma en que han aumentado los casos de agresiones sexuales entre menores. Y cada vez se están llevando más casos con una particularidad que a mí me preocupa especialmente. Y es que los agresores no son conscientes que han cometido una agresión sexual. ¿Por qué? Porque lo ven normal. Porque han normalizado ese tipo de dominación. Exacto. O ese tipo de ¿Qué tenemos que hacer? Pues hombre, ahí sí es cierto que se está dejando en manos de Internet, y ahí te puedes imaginar lo que hay, se está dejando esa educación sexual de nuestros menores. Debemos retomar eso, deben tener otros referentes, deben tener los debemos educar en el sentido de que tienen que ser críticos con los que ellos ven en Internet, y si ellos consumen pornografía en Internet, pues que sepan lo que es, y que eso no es la realidad ni mucho menos, y que eso no pueden trasladarlo a la vida normal, a sus relaciones, cuando tienen 16, 17 años, porque muchos de ellos están cometiendo estos delitos. Pero también planteo una pregunta de carácter más general. ¿Vivimos en una sociedad más violenta? En cuanto a datos de criminalidad, hemos visto en otros capítulos que no se producen más hechos violentos o más delitos violentos que hace años. Sin embargo, sí que es verdad que también vivimos, y lo hemos también estudiado aquí, lo hemos planteado en Se ha redactado un crimen, que hay un aumento de la información sobre violencia, claro, sobre hechos luctuosos, sobre todo especialmente en los telediarios. Mira, ¿eso no crees que está produciendo una sensación o está dando también un mensaje a los jóvenes, claro, pues que vivimos una sociedad mucho más violenta? No, y no solo entre los jóvenes. Ahora tenemos el debate de la prisión permanente revisable. Ese debate está en la sociedad, ese debate está entre nuestros políticos, y se fundamenta en que los políticos consideran que la sociedad demanda una mayor punición porque vivimos en una sociedad más violenta, ni mucho menos. Yo creo que vivimos en una sociedad que es menos violenta que hace unos años. De hecho, tenemos los datos, por ejemplo, de Nueva York, en los que tienen los índices de homicidios más bajos de toda la historia. En España estamos a la cola de homicidios, a la cola de delitos violentos, a la cola de delitos sexuales en Europa. No es que haya aumentado la violencia. Ahora bien, lo que tú dices, la amplificación que se hace ahora con los medios, y no solo con los medios de comunicación tradicionales, sino con el ciberespacio, con lo que tenemos a través de las redes sociales, pues sí da la sensación de que vivimos en una sociedad más violenta. Y mira, esto es otro ejemplo. Yo me topé con un caso en los años 80 en el que en un periódico regional, creo que era de Badajoz, en una columna así de pequeña, venía la siguiente noticia, que un niño se había ahorcado en un centro educativo.
Y seguía leyendo la noticia y lo que decía la noticia es que el niño había desaparecido el fin de semana y cuando llegaron el lunes a clase se lo encontraron que se había ahorcado con la persiana, con el tirante de la persiana, ¿no? Eso seguramente era un caso de maltrato y acoso entre escolares. ¿Qué impacto tuvo eso? Cero. Periódico regional. ¿Eso sucede ahora mismo? ¿Qué pasaría? Pues abriría los informativos de todas las televisiones. Sí, tendríamos el telediario desde el centro educativo, se diría que el niño estaba sufriendo, ni se sabe, por parte de... Ese es el cambio que tenemos actualmente y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque estamos basando nuestras medidas, sobre todo judiciales, en una realidad que los datos nos dicen que no es así, sino que estamos viviendo en los momentos en los que se produce menos violencia. Esto no quita que tengamos hechos que son horribles, sí. horribles y que también haya que trabajar con ellos. De hecho, tenemos un criminólogo, Vicente Garrido, que está a favor de la prisión permanente revisable y dice que en algunos casos él ha trabajado con psicópatas, es de los que más... Y dice, hay personas que no se reinsertan en la sociedad y yo duermo muy tranquilo porque estas personas no vayan a salir de la prisión, porque se sabe que no se van a reinsertar. Bueno, pues ahí está también, a ver qué tipo de medidas se pueden tomar en este sentido, pero ya te digo, sobre todo está centrado en eso. Y por último, ¿qué papel deben jugar los docentes? ¿Qué papel deben jugar los centros educativos? Pero también, no podemos eximir a las familias, ¿qué papel juegan las familias? Aquí yo creo que es la violencia escolar. Aquí yo creo que es importante y lo venimos diciendo de manera reiterada en los foros a los que vamos, en los cursos a los que damos. En primer lugar, el mensaje tranquilizador que debe transmitir el profesorado. Y de hecho, cuando se trabaja con ellos todos estos temas, esto sale en la prensa. ¿Lo habéis sufrido en el colegio? No, pues yo es que no me he encontrado casos. Es decir, que ellos mismos saben que se está generando una alarma social y lo transmiten. Eso hay que transmitírselo a las familias. Y ahí es el papel también de las familias, que deben estar tranquilas porque nuestros centros son seguros. Los centros educativos y el tiempo que pasan nuestros menores en los centros, eso no quita que haya problemas puntuales y que puedan ser problemas graves y que debemos estar preparados para detectarlos y para trabajar con ellos. Y aquí tenemos otro de los problemas fundamentales es la carga de trabajo que existe entre los docentes, ¿no? Que cada vez les vamos llevando más cosas. Ahora está todo este tema del compliance penal que ya hasta los centros educativos están empezando a preocuparse. Eso tiene que ser un profesor del equipo directivo. La ley de protección de datos que obliga también a una serie de... La ley de protección de datos. Los protocolos antiacoso que hay en todas las comunidades autónomas. Sí. Más la docencia, ¿no? Lo que es lo que realmente deberían tener toda su energía dedicada, ¿no? Pues ese es el problema, que no tenemos recursos. Y de hecho los profesores, hay bastantes entrevistas por ahí muy interesantes que nos dicen que no están preparados para hacer frente a todo esto, pero primero porque no hay asignaturas en las que se trabaje este tema, ni en los grados de magisterio, ni en los másteres de dirección de centros educativos o en los másteres. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a incluir ahí algo, ¿no? Para que sepan lo que pueden hacer. Después, el aumentar esos recursos. Y no digo aumentar un recurso en cada centro. Y contar con especialistas y profesionales, porque claro, el profesor es profesor, pero exacto, no tiene por qué ser técnico en convivencia, ni en prevención de violencia, ni experto en delincuencia juvenil en los casos estos tan graves, ¿no? Claro. Para el asesoramiento debe haber equipos formados en los que un centro educativo pueda llamar en un momento dado, pueda ponerse en contacto con ese equipo y decirle, pues yo en mi centro sospecho o ha venido un niño diciéndome que otros 3 han abusado de él. Pues eso llega a cualquier equipo directivo y dice, ¡ah! Y eso al final acaba yendo al cajón desastre que es la policía, que es las policías locales, la Guardia Civil. Bueno, pues debe haber otros profesionales intermedios para poder tratar todos esos temas o cualquier otro que tenemos relacionado con los problemas de convivencia. Muy bien, Abel, pues nada, hasta aquí nuestro capítulo dedicado a la violencia en los centros educativos y os emplazamos, como siempre, a los distintos foros en internet que tenemos, en las redes sociales, en Twitter con el hashtag SHRUC, se ha redactado un crimen, y en Facebook con el grupo que tenemos, Se ha redactado un crimen, donde podéis plantearnos cualquier cuestión y donde también regularmente compartimos informaciones y debates en la red. Muchísimas gracias y nos emplazamos al próximo episodio. Hasta la próxima.